Capítulo 1. En la madriguera del conejo. Alicia comenzaba a hartarse de estar sentada sin qué hacer en la ribera del río. Una o dos veces se había asomado al libro que leía su hermana junto a ella, pero el libro no tenía ni dibujos ni diálogos. ¿Y de qué sirve un libro que no tiene dibujos ni diálogos?, pensaba. Así que estaba meditando, lo mejor que podía, pues el calor de aquel día la hacía sentirse muy somnolienta y atontada, en si el placer de ensartar una guirnalda de margaritas valía la pena como para levantarse a cortar flores. Cuando de repente un conejo blanco con ojos rosados pasó corriendo cerca de ella. Aquello no le pareció particularmente notable. Tampoco le pareció tan fuera de lugar, cuando oyó que el conejo decía para sí: ¡oh cielos, qué tarde voy a llegar! Cuando más tarde se acordó de ello, Alicia pensó que quizás debía haberle extrañado, pero en ese momento le pareció de lo más natural. Pero después de que el conejo sacó sin más un reloj del bolsillo de su chaleco, lo consultó y apresuró el paso, Alicia se puso de pie en un salto porque se le ocurrió que nunca antes había visto un conejo con chaleco, mucho menos uno con un reloj que pudiera extraer del bolsillo. Así que, ardiendo de curiosidad, corrió tras él por el campo y lo alcanzó justo a tiempo para verlo escabullirse por un gran agujero que se abría al pie de un seto. Poco después, también Alicia desaparecería por el agujero, sin detenerse a pensar en cómo se las arreglaría luego para salir. Por un trecho, la madriguera era recta como un túnel, pero de pronto se torcía hacia abajo, tan de pronto que Alicia no tuvo tiempo de pensar en detenerse antes de caer por lo que parecía un pozo muy profundo. O bien el pozo era muy profundo, o ella iba cayendo muy despacio, pues tuvo tiempo de sobra para mirar a su alrededor y preguntarse qué pasaría a continuación. Primero probó mirar hacia abajo para saber dónde caería, pero estaba todo demasiado oscuro para distinguir nada. Miró entonces las paredes del pozo y notó que estaban recubiertas con alacenas y repisas. Aquí y allá vio también mapas y cuadros colgando de clavijas. En el trayecto alcanzó a coger una de las repisas de un frasco con una etiqueta que decía mermelada de naranja. Pero qué decepción, el frasco estaba vacío. Alicia no quiso dejar caer el frasco por temor a matar a alguien abajo, de modo que se las arregló para colocarlo en otra de las repisas que pasó junto a ella en su caída. Bueno, pensó Alicia, después de una caída como esta, no será nada rodar en casas escaleras abajo. Dirán que soy muy valiente. No me quejaría ni aunque cayese del tejado, lo cual probablemente era cierto. Cayó y cayó y cayó. ¿Es que nunca terminaría de caer? Me pregunto, ¿cuántos kilómetros habré caído ya?, dijo en voz alta. Debo de estar muy cerca ya del centro de la Tierra. Veamos. Creo que eso está como a 6.000 kilómetros hacia abajo, porque usted verá, en la escuela Alicia había aprendido varias cosas del tiempo, y aunque aquel no era el momento ideal para hacer gala de sus conocimientos, dado que no había quien la escuchara, era sin duda una buena oportunidad para practicar. Sí, esa es más o menos la distancia correcta, pero ¿cuáles serán la latitud y la longitud? Alicia no tenía ni idea de qué era la latitud ni tampoco la longitud, pero aquellas le parecieron palabras muy elocuentes para la ocasión. Alicia no tardó en reanudar sus reflexiones. Me pregunto si no iré a atravesar la tierra. Qué gracioso sería aparecer entre la gente que camina cabeza abajo. Se llaman antipáticas, creo. En ese momento se alegró de que nadie estuviese allí para escucharla, pues no sintió que aquella fuese la palabra correcta. Pero, ¿saben? Tendré que preguntarle a los habitantes por el nombre de su país. Disculpe, señora, ¿esto es Nueva Zelanda o Australia? Y mientras hablaba intentó hacer una reverencia. Imagínese usted, hacer una reverencia mientras se cae al vacío. ¿Usted cree que podría hacer algo? Podría hacerlo,
Pensarán que soy una niña ignorante por preguntar algo así. No, no. Será mejor no preguntar. Quizá lo vea escrito en alguna parte. Cayó, cayó y cayó. Como no tenía nada mejor que hacer, Alicia comenzó a hablar de nuevo. Supongo que Dina me extrañará mucho a esta noche. Dina era su gato. Espero que se acuerden de darle su platito de leche a la hora del té. Ay, Dina querida, ojalá estuvieras conmigo aquí abajo. Temo que no hay ratones en el vacío, aunque podrías atrapar un murciélago. Y eso, ¿sabes? Se parecen mucho a los ratones. ¿Pero los gatos comen murciélago? Y aquí Alicia comenzó a adormilarse y siguió preguntándose como en entresueños. ¿Comen murciélago los gatos? ¿Comen murciélago los gatos? Y a veces también, ¿comen murciélago? ¿Comen gatos los murciélagos? Porque verá usted, como Alicia no podía responder ninguna de las dos preguntas, lo mismo daba cómo se formulase. Alicia sintió que acababa por dormirse del todo y empezó a soñar que caminaba con Dina de la mano mientras le decía con mucha seriedad: Veamos, Dina, dime la verdad, ¿alguna vez te has comido un murciélago? Cuando de pronto, ¡pum, pum!, aterrizó sobre un montón de ramas y hojas secas. La caída había terminado. Alicia no se había lastimado ni un pelo. Enseguida se incorporó de un salto. Miró hacia arriba, pero todo estaba oscuro. Frente a ella se extendía otro largo corredor por donde vio avanzar con rapidez al conejo blanco. No había un instante que perder. Allá fue Alicia como el viento, y llegó justo a tiempo para oír que el conejo decía dando la vuelta en una esquina: ¡ay, por mis orejas y mis bigotes! ¡Ay, qué tarde se está haciendo! Alicia estaba cerca del conejo cuando éste torció la esquina, pero ya no podía verlo. Ahora estaba en un salón largo y bajo, iluminado por una hilera de lámparas que colgaban del techo. Había puertas por todo el salón, mas estaban cerradas. Luego de que Alicia hubo dado vueltas para un lado y para el otro, intentando abrir cada una de las puertas, caminó cabizbaja hasta el centro del salón preguntándose cómo iba a salir de ahí. De pronto, se topó con una mesita de 3 patas hechas de cristal sólido. Sobre la mesa no había nada más que una pequeña llave dorada. Lo primero que pensó Alicia fue que quizás la llavecita correspondía a alguna de las puertas del salón, pero o bien las cerraduras eran demasiado grandes o la llave era demasiado pequeña, pues, como quiera que fuera, no consiguió abrir ninguna. Sin embargo, en un segundo intento, Alicia descubrió una cortina que no había notado antes, y tras ella una puerta pequeña de unos 40 centímetros de altura. Probó a abrirla y con gran satisfacción descubrió que la llavecita encajaba perfectamente. Alicia abrió la puerta y vio que ésta conducía a un estrecho pasillo, no mucho mayor que la guarida de una rata. Se agachó y pudo ver, al final del pasillo, el más hermoso jardín que hubiera visto jamás. ¿Cuánto añoró poder salir de ese salón sombrío y pasear entre aquellos macizos de coloridas flores y aquellas frescas fuentes? Pero ni siquiera su cabeza pasaba por el hueco de la puerta. Y aunque cupiera mi cabeza, pensó la pobre Alicia, no me serviría de mucho sin los hombros. ¡Ay, cómo quisiera poder plegarme como un telescopio! Podría hacerlo, si tan solo supiera cómo empezar. Porque verá usted, a Alicia últimamente le habían pasado ya tantas cosas extrañas que empezaba a pensar que muy pocas cosas eran en verdad imposibles. No tenía ningún caso permanecer junto a la pequeña puerta, así que volvió a la mesa con la esperanza de encontrar alguna otra llave, o por lo menos un libro con las instrucciones para plegarse igual que un telescopio. Esta vez halló sobre la mesa una botellita. De seguro que no estaba aquí antes, se dijo Alicia. Alrededor del cuello, la botellita tenía atada una etiqueta de papel. En ella estaba escrita primorosamente y con mayúscula la palabra «Bébeme». Bien estaba eso de que la botellita dijera «Bébeme», pero la pequeña y lista Alicia
no iba a hacer tal cosa así como así. No, primero veré si dice veneno. Por algún lado, dijo. Y es que Alicia había leído muchas historias sobre niños que se habían quemado o habían sido devorados por bestias salvajes y otras cosas desagradables, y todo por no haber recordado las sencillas reglas que le habían enseñado sus amigos. Como por ejemplo, que un atizador al rojo vivo te quema si lo sostienes mucho tiempo en las manos, y que si te haces un corte muy profundo con un cuchillo, por lo general sangrarás. Tampoco había olvidado que si bebes de una botella marcada con la palabra veneno, es casi seguro que tarde o temprano te sentará mal. Pero esta botella no decía veneno. Así que Alicia se aventuró a probar el contenido y lo encontró muy agradable. De hecho, sabía a una mezcla de tarta de cereza, natilla, piña y pan tostado con mantequilla, y se lo terminó de un sorbo. ¡Qué sensación más curiosa!, dijo Alicia. Debo de estar plegándome como un telescopio. Y así era. En efecto, ahora Alicia no medía más de 25 centímetros. Y su cara se iluminó al pensar que había alcanzado el tamaño perfecto para pasar por la puertecita que conducía al primoroso jardín. Antes de intentarlo, esperó unos minutos para ver si se encogía más, y aquello la hizo sentirse un poco nerviosa. Bien puede ocurrir que me consuma por completo, como una vela, pensó. Me pregunto cómo sería yo entonces, y trató de imaginar cómo era la llama de una vela después de apagarse, ya que no recordaba haber visto nunca algo así. Al cabo de un rato, cuando vio que no ocurría nada más, decidió encaminarse de una buena vez hacia el jardín. Pero, ¡ay! Pobre Alicia. Cuando llegó a la puerta, se dio cuenta de que había olvidado la llavecita dorada sobre la mesa. Y cuando volvió a buscarla, descubrió que no podía alcanzarla. La veía claramente a través del cristal. E hizo su mejor esfuerzo por escalar una de las patas de la mesa, pero la pata era demasiado resbalosa. Y cuando Alicia se cansó de intentarlo, la pobrecita se sentó a llorar. ¡Basta ya! ¡En ningún caso tiene llorar así!, se dijo Alicia. Te aconsejo que dejes de hacerlo. Por lo general, Alicia se daba buenos consejos, aunque casi nunca los seguía. Y se reprendía a veces con tal dureza que se le saltaban las lágrimas. Recordaba bien que en cierta ocasión intentó darse una cachetada por haberse hecho trampa en un juego de croquet. Y es que esta niña rara era muy afecta a fingir que era dos personas. Pero ahora no servirá de nada simular que soy dos personas, pensó la pobre Alicia. Ni siquiera queda suficiente de mí para ser una sola persona completa. Pronto, su mirada se posó sobre una cajita de cristal que estaba bajo la mesa. La abrió y encontró dentro un minúsculo pastel. En él se encontraba escrita bellamente con moras la palabra «Cómeme». Bien, lo comeré, dijo Alicia. Si eso me hace crecer, podré alcanzar la llave, y si me hace aún más pequeña, podré pasar por debajo de la puerta. No importa qué suceda. De cualquier forma, podré llegar hasta el hermoso jardín. Y se comió un pedacito de pastel, diciendo ansiosa para sí, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Mientras se colocaba la mano sobre la cabeza para comprobar en qué sentido cambiaba de tamaño. Le sorprendió darse cuenta de que seguía midiendo lo mismo. Claro está que eso pasa habitualmente cuando uno come pastel, pero Alicia ya estaba tan dispuesta a experimentar cosas fuera de lo normal que le pareció de lo más aburrido y soso que la vida siguiera su curso normal. Así que puso manos a la obra y pronto devoró
todo el pastel.